Ah. Mm. No es buena idea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a finalizar en este video, en esta ocasión, el texto de El delirio y los sueños de la Grádiva de Wilhelm Jensen o Jensen, ¿vale? Estamos en el volumen 9, página 78. Dice el título, posfacio a la segunda edición. Este posfacio fue agregado, según un paréntesis, en 1912. Recordemos que el texto original era de 1906-1907, ¿vale? Es decir, entre 5 y 6 años después de haber sido publicado el texto de El delirio y los sueños, fue agregado este posfacio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra posfacio? Es curioso, y fíjense esto, la palabra posfacio no existe en el idioma español de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española disponible en Internet. Y fíjense, estamos hablando de un avance lingüístico, un avance tecnológico que literalmente dice la palabra posfacio no está en el diccionario, es decir, no existe. Pero buscándolo en Google, la palabra posfacio me mandó a Wikipedia, pero en inglés, postface. Ahorita, por supuesto, podría leerles en inglés, pero no es mi propósito. Posfacio, podríamos incluso traducir literalmente la palabra postface a después de la cara. En otras palabras, es y ya leyendo la definición, traduciéndola, es la oposición, es la figura opuesta al prefacio. Un breve artículo o información complementaria situado al final de un libro. Ajá, eso es lo que dice postface from Wikipedia, es decir, el artículo postface o postfacio, que es traducido como postfacio por la edición que estamos leyendo de las obras completas de Sigmund Freud, edición Amor-Rortu. A ver, permítame un segundo. Debo de tener, aquí está, estas ediciones, ¿vale? Recordemos, y tienen que ver con la historia del psicoanálisis. Estas obras, conocidas como la Standard Edition, justamente edición normalizada, vienen del alemán al inglés y luego al español. Por eso tenemos esta palabra que literalmente no existe en el idioma español. Posfacio, página 78 del noveno tomo. Ahorita ya llegamos a noveno, imagínense. Dice el texto ya, literalmente. Son palabras de Sigmund Freud. En los 5 años transcurridos desde la redacción de este estudio, la investigación psicoanalítica se atrevió a abordar las creaciones del poeta también con otro propósito. Ya no busca en ellas meras confirmaciones de sus descubrimientos obtenidos en hombres no poéticos, neuróticos, sino que pide saber, además, con qué material de impresiones y recuerdos ha plasmado el poeta su obra y por qué caminos y procesos ese material fue llevado hasta la creación poética. Esto responde una pregunta, una observación que les había hecho desde el principio de acerca de lo que en mi formación universitaria en la psicología se denominó, entre comillas, psicoanálisis del arte. Lo que dice el texto aquí. Ya no me interesa tanto lo que lo que el poeta dice para confirmar mis propias teorías, sino se trata de observar literalmente el alma humana a través de una creación artística. El alma humana, no el alma del poeta, sino literalmente hombres no poéticos, neuróticos. Es decir, vamos a llevar toda la investigación, todo el desarrollo que se hizo al respecto de el delirio y los sueños de la Grádiva de Jensen para no confirmar o no solo confirmar lo que ya se había dicho en la interpretación de los sueños, sino eh, hacer observaciones sobre la dinámica humana, el hombre o la humanidad al manejo de sus propias creaciones. Aquí es importante no solo las emociones, porque ciertamente las emociones es una forma de nuestras creaciones.
Y vamos a continuar con el texto. Resultó que estas cuestiones pueden resolverse mejor en aquellos poetas que en la ingenua alegría de crear suelen entregarse al esforzar de su fantasía, como es el caso de nuestro Wilhelm Jensen o Jensen, fallecido en 1911, es decir, el año pasado, después de haber escrito este posfacio. Poco después de aparecer mi apreciación analítica de Gradiva, yo había intentado interesar al anciano poeta por estas nuevas tareas de la indagación psicoanalítica, pero denegó su cooperación. Un amigo luego, ya sabemos, el querido amigo, el querido Carl Gustav Jung, un amigo llamó luego mi atención sobre otras dos novelas breves de él, que es lícito situar en un nexo genético con Gradiva, como unos estudios previos o empeños anteriores por solucionar ese mismo problema de la vida amorosa de una manera poéticamente satisfactoria. Aquí justamente podemos rastrear la relación de la poesía con el sueño y, por supuesto, la poesía como una forma de arte y también ligándolo poesía, creación, sueño, creación. Ajá. Todos soñamos. No todos llegamos a ser poetas, no todos llegamos a escribir una obra literaria, pero sí todos soñamos. Por eso es posible atrevernos a señalar la relación entre la creación poética y la creación del sueño, la creación nocturna, podríamos decirlo, pero también recordemos que el sueño no es nada más un fenómeno que ocurre cuando dormimos, sino que literalmente, gracias al deseo, estamos soñando básicamente en todo momento. Aquí vamos a continuar con el texto. Dice, a ver, la primera, hablando de estas dos novelas ligadas a Gradiva, novelas creadas por Jensen, o pues sí, escritas por Jensen, la primera titulada Der rote Schirm, el parasol rojo. Podríamos entender esta palabra parasol, es una antigua palabra española para referirse a un paraguas, a una sombrilla, el parasol rojo. Recuerda a Gradiva por el retorno de numerosos pequeños motivos, como las flores funerarias blancas, el objeto olvidado, entre paréntesis, el libro de esbozos de Gradiva. Recordemos, el objeto olvidado fue un cuaderno donde Gradiva Zoe es la misma persona. Una es vista en los ojos del herido, el amado. Repito, los ojos delirantes del amado. Y Zoe es la persona real, la persona física, la hija de un zoólogo, que se interesaba por el personaje, por el protagonista de Gradiva, el arqueólogo Norbert Nolam. Repito, entonces, el objeto olvidado o el libro de esbozos de Gradiva, esbozos, dibujos todavía no acabados, la significatividad de animales pequeños, significatividad, otra palabra española antigua, la importancia de los animales pequeños, entre paréntesis, la mariposa y lagartijas en Gradiva, y sobre todo por la repetición de la situación principal, la aparición de una doncella difunta o a quien se creía tal, es decir, quien se creía muerta, en el resol de un mediodía de verano, en pleno mediodía, cuando está el sol en todo su apogeo, que se vio en la Gradiva, era tomado como una hora mágica, una hora en la cual los espíritus podían salir de sus tumbas y convivir con la gente. Antes de continuar, sobre animales pequeños, la importancia de los animales pequeños, en su momento no lo noté. En su momento fue una asociación que yo hice, que el doctor Sigmund Freud luego la confirmó. El personaje Norbert Hanold se identificó con los animales pequeños. Ajá. Yo, pequeño, yo niño, necesito de mujer grande. Ajá. Y la mujer grande se dedica a perseguirme. Ajá. Fue algo que vimos en Gradiva. Sin embargo, también recordando 3 ensayos de teoría sexual, que fue un texto que ya vimos, los animales pequeños también significan los genitales, tanto masculinos como femeninos. Ajá. Entonces, eh, animales pequeños. Por un lado, vimos cómo podría significar la impresión que tiene uno mismo frente a la amada. Yo dependo de ti, yo soy tuyo. Y por supuesto, esto no puede hacerse sino otorgándole cierta grandeza. Y por otro lado,
también este tipo de sueños, este tipo de elaboraciones o de creaciones, tanto literarias como eh, dream, como del sueño, implican también o pueden ser interpretadas como una manipulación de los genitales, ya sea de uno mismo, es decir, la masturbación, o ya sea un acto sexual. Ajá. Continuamos con el texto. Entonces, saber significatividad o la importancia de los animales pequeños, sobre todo la repetición, esto ya lo leímos. Continúa el texto. El escenario de esa aparición de una aparente o una persona que se creía muerta es en el relato Der Rote Schirm, un castillo en ruinas, como en Grádiva eran los restos de la Pompeya exhumada. Es decir, se repite en otro texto de Jensen el mismo escenario, pero en diferente lugar. Es decir, un lugar en ruinas, pero ya no es Pompeya, ahora es un castillo. Ajá. La otra novela continúa Freud. In, disculpen mi alemán, Im Gottischen Haus, en la casa gótica, no acusa en su contenido manifiesto coincidencias de esta clase ni con Gradivan ni con Der Rote Schirm. Pero, ¿qué está pasando? Vi que se movía algo. La computadora. Ya saben, estas tecnologías viven por sí solas. Continúa el texto. Pero el hecho de que un título común la englobe como con la segunda de las mencionadas en una unidad externa. Ahorita vemos qué quiere decir el doctor Freud. Ya saben, le gusta lucir su cultura al doctor Freud. Apunta de manera inequívoca a un cercano parentesco de su contenido latente. Aquí el doctor Freud ya se puso a hablar en el lenguaje que usa y que él tiene muy familiarizado, pero nosotros no necesariamente, en la interpretación de los sueños. Vamos poco a poco. Se mencionan otro texto de Jensen en la Casa Gótica, ya omitiendo su nombre en alemán. Eh, no acusa, no se nota en su contenido tal cual, no en sus elementos, no estamos hablando de sus elementos, ¿cómo decirlo?, implícitos. En su contenido, lo que vemos en las escenas que vemos en la Casa Gótica, por supuesto no tenemos acceso a esa novela, no hay coincidencias de esta clase de, mira, es el mismo escenario, un lugar en ruinas, no las hay. Pero el título está asociado con la sombrilla roja. Ajá. Apunta, dice el texto, repito, de manera inequívoca, es decir, no puede ser, no podemos evitar asociar, aunque yo realmente no entiendo cómo, la casa gótica con la sombrilla roja por un parentesco de su contenido latente. Ahorita vamos a ver contenido latente, es decir, hay algo que nos apunta hacia eso. Ajá. Fue algo que estuvimos estudiando profundamente y de manera muy extensa en la interpretación de los sueños. La relación entre contenido manifiesto, lo que vemos, lo que recordamos, y contenido latente, lo que eso significa para nosotros. Ajá. Todo esto tiene un significado tal vez no para Freud, sino para el poeta. Ahorita vamos a ver qué dice el doctor Freud. Fácilmente, dice el texto, se echa de ver, se nota, que los tres relatos tratan del mismo tema, el desarrollo de un amor. En la sombrilla roja, una inhibición de amar. Desde el efecto duradero de una comunidad íntima en la infancia, una comunidad parecida a la que existe entre hermano y hermana. Por una reseña de Eva, condesa de Baudissin, no sé dónde es Baudi, sino qué es eso. Dice, entre paréntesis, en el diario vienés Decide, del 11 de febrero de 1912. Ok, Eva, condesa de Baudissin, fue una escritora que justamente publicaba en el diario de Viena, Die Zeit, perdón, lo estoy latinizando el alemán, Die Zeit, se lee Die Zeit, ¿vale? 11 de febrero de 1912 tomó la referencia de que la última novela de Jensen, llamada, discúlpenme, aquí está la traducción, Extraños entre los hombres, Fremdling unter den Menschen,
disculpen mi alemán, que contiene muchas cosas de la propia juventud del poeta, pinta el destino de un hombre que, entre comillas, ve en la amada una hermana. Es decir, no que la persona, no que el poeta Jensen haya formado pareja con su hermana, sino que él se toma una pareja y la contempla y la toma, se relaciona con ella como con una hermana. Ajá. A ver, al respecto de Extraños entre los hombres, la última novela de Jensen viene asociada a la nota a pie de página número 2. Simplemente dice Dresde, C. Reising o Reisiner, lo estoy latinizando el alemán. Me parece que es un nombre. A ver. Debe ser la última, el lugar donde se publicó esta última novela de Jensen antes de su muerte, en 1911. Ok, entonces, en esto que nos hace notar, no Freud, bueno, la condesa de Baudissin, Eva, así Eva nada más, no se sabe el apellido, pero Freud lo recoge y dice, miren, aquí hay una relación. Y es una relación que también pudimos notar en la Gradiva. Ajá. Y nunca se dijo que Norbert tuviera una hermana. Nunca se habló acerca de la familia de Norbert. Simplemente llega un momento en el cual, después de estar azorado, después de estar molesto por encontrarse tantas parejas en su viaje hacia Pompeya, después de encontrarse con Gradiva, en sus propios ojos, que en realidad es su amiga de la infancia, Zoe, él es capaz de apreciar y de relacionarse de modo distinto con otras parejas que él considera son hermanos, pero resulta que no eran hermanos, era una pareja de casados. Ajá. Dice el doctor Freud, continúa el texto, en las dos novelas breves anteriores no se encuentran huellas del motivo principal de Gradiva, el hermoso andar con la posición perpendicular del pie. Nota a pie de página número 3. Esto nos lo dice James Strachey. Es un debate sobre el trabajo de Max Graf realizado en Viena el 11 de diciembre de 1907. Véase Sociedad Psicoanalítica de Viena, minutas, perdón, volumen 1, publicado en 1962. Freud hizo comentarios adicionales sobre estas obras de ficción y sobre Jensen. De eso, me temo, no tengo acceso. No sabía incluso que existía estas minutas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Sería bueno buscarlas. Permítame, lo voy a tomar nota. Minutas, Sociedad Psicoanalítica de Viena. No sabía de la existencia de esta publicación. Continuamos con el texto principal, estamos a un párrafo de terminar. El bajorrelieve, que recordemos es como un retrato hecho en piedra o incluso una escultura de Jensen, perdón, que Jensen representa como romano y figura a una doncella que así camina con la posición perpendicular del pie. Ajá. Y a quien hizo llamar Gradiva pertenece en realidad al florecimiento del arte griego, es decir, no es romano, es griego. Ajá. Se encuentra en el Museo de Chiaramonti del Vaticano, catalogado bajo el número 644 y ha sido restaurado e interpretado por Hauser en 1903, componiendo a Gradiva, entre comillas Gradiva, con otros fragmentos conservados en Florencia y Múnich. Se obtuvieron dos bajorrelieves, cada uno de los cuales presenta tres figuras en que se pudo discernir a las horas. Realmente, miren, las diosas de la vegetación, horas con H, ¿vale? Y qué curioso que en español sean lo mismo que nosotros usamos para denominar una duración de tiempo, una hora. Ajá. Las diosas de la vegetación y las divinidades emparentadas con ellas del rocío fecundante, de el agua que fecunda, ajá, que hace crecer la vida. Antes de continuar, y eso es muy bello al respecto de las horas, el texto finaliza con la nota a pie de página número 4, que dice James Strachey. Hauser, citado, no sé, Locksit anteriormente,
Los considera copias romanas de fuentes originales griegos que datan de la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. El bajorrelieve, el relieve, perdón, de Grádiva está ahora, en 1959, en la sección 7, apartado 2 o 7-2 del Museo Sciaramonti con el número 1284. Estamos en la página 79 y con esto finalizamos todo el estudio, toda la lectura de El delirio y los sueños de la Grádiva de Hensen. Por el momento entonces sería todo, y dado que hoy tengo un poquito más de tiempo que otros días, voy a grabar la indagatoria forense y psicoanálisis. Cuídense mucho.